Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que me escuchas en esta hora. Un saludo cordial de parte de nuestro Señor Jesús. Quiero hablar en esta hora, mi hermano, de algo que es sumamente importante en cuanto a cómo nosotros nos dirigimos con la palabra de Dios. Fíjate bien que tomar la palabra de Dios en nuestra boca para dirigírsela a otras personas no es cosa liviana. Es algo muy grande, muy poderoso y muy serio. Muchas personas se han dado la tarea de predicar, de enseñar la Biblia, de discutir las cosas que dice la Biblia y cuestionar y porfiar y tantas diferentes cosas. Hay ministerios por doquier. Sin embargo, los verdaderos enviados de Dios, gente que Dios envía a la obra de predicar, funcionan de una manera particular. Esto está en la Biblia y ella no puede mentir. Te voy a leer en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesucristo hablando en el versículo 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjate bien, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y él comienza diciendo esta palabra: de cierto te digo. Él enfatiza sobre la importancia de este particular. ¿Cuál es el particular? Que el que es enviado de Dios no habla de sí mismo. No habla sus propias palabras, no habla lo que piensa, no habla lo que entiende, no habla lo que ha estudiado, no habla lo que simplemente le enseñaron en un instituto bíblico. No habla lo que aprende de libros, no habla lo que tiene en su intelecto, en su computadora humana, en el cerebro, el casco de arriba. Eso puede estar lleno, puede ser una biblioteca ambulante. Se puede saber la Biblia de principio a fin y no necesariamente eso da permiso a uno hablar la palabra de Dios. Y mucho menos significa que al hablar la palabra de Dios va a tener el fruto que señala que Dios estuvo allí. Fíjate bien, cuando Cristo se aparece en el escenario allá en Jerusalén, Él empezó a enseñar. Y la gente se dio de cuenta, este es diferente. ¿Por qué? Porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Israel había montones de personas enseñando la palabra y ninguno fue enviado de Dios. Y como no fueron enviados de Dios, no tenían el fruto de que Dios estaba con ellos. En este capítulo 3, Nicodemo, un maestro de Israel, es el que se le acerca a Jesucristo. Este hombre enseñaba a Israel la Biblia. Esa era su vida desde joven, dedicado totalmente a ese ministerio, pero totalmente sin fruto. Esta es la razón que Cristo se dirige a él con estas palabras: de cierto os digo. Mira cómo él le dice: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Por qué él le habla de esa manera? Porque Nicodemo no hablaba lo que había oído, ni tampoco testificaba lo que había visto. Él no estaba escuchando la voz del Padre, ni estaba teniendo visión del cielo. Él simplemente hablaba lo que él había estudiado,
lo que él había aprendido leyendo la Biblia. Al igual que todos los otros maestros que habían allí en Jerusalén, que no eran guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo vino a mostrarle a ellos lo que es un verdadero enviado de Dios, lo que es un verdadero maestro de la palabra, lo que es un verdadero predicador, lo que es un verdadero evangelista, lo que es un verdadero apóstol, un verdadero profeta. Jesucristo era los 5 ministerios en un hombre. Alábalo si puedes. Y estos ministerios él manifiesta que son ministerios que se mueven bajo la dirección del Espíritu. Solamente hablan lo que oyen del Padre y testifican lo que ven del Padre. En visión espiritual, son gente que se meten en el monte a orar, en su closet a orar, y lo que oyen en secreto lo publican desde las azoteas. Lo que ven en visión nocturna lo profetizan. Estos son los verdaderos enviados de Dios. Te lo voy a probar. Mira lo que dice Juan el Bautista, testificando en este mismo capítulo 3 sobre este mismo tema. En el versículo 34, Juan el Bautista se movía igual que Jesús. Él hablaba lo que oía de su Padre. Mira lo que dice Juan, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Una vez más, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el Espíritu por medida. Anda, papá, ¿viste? El que Dios envía, Dios le da su Espíritu. Y el Espíritu es el que le dice qué es lo que se debe de hablar. El siervo que es fiel se somete a solamente hablar lo que oye de su Padre. El siervo que está dedicado a servir a los hombres, a servir a su concilio, a servir a su denominación, a servir a su religión, a servir a su ministerio, él habla lo que conoce humanamente. Cuando Juan aquí nos dice que el que Dios envió, las palabras de Dios habla, no malinterpretemos y pensemos que él está hablando de que habla la Biblia. Porque es posible hablar la Biblia sin que Dios te envíe. Y más que eso, es posible hablar la Biblia sin el Espíritu y sin que el Espíritu hable los textos y las escrituras particulares que tú estás hablando. Cuando nosotros hablamos textos bíblicos sin dirección del Espíritu, no estamos hablando la palabra que Dios habló. Y por lo tanto no vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto? La manifestación. Dios da señales confirmando que esa es la palabra que Él quiere hablar. Las señales pueden venir de diversas maneras. El que tiene ojos para ver y oídos para oír se da de cuenta cuando un hombre está hablando las palabras de Dios. Tú lo puedes sentir, tú lo puedes palpar. Hay un testimonio dentro de tu espíritu de que el que está hablando en el espíritu, no de su propia autoridad, no para buscar su propia gloria, sino que viene con la autorización, escúchalo bien, autoridad, autorizado por Dios para hablar esas palabras en particular. Cuando hablamos esas palabras en particular, Dios confirma que esas palabras son las que Él autorizó a que se hablaran. ¿Cómo Él las confirma? Otra vez, señales. ¿Cómo pueden venir estas señales? Bueno, pueden haber las señales que más comúnmente nosotros pensaríamos, como son los milagros, como son demonios manifestados y echados fuera, como son enfermedades echadas fuera, gente sanada. Todo ese tipo de señal la puede haber, profecía, diferentes cosas, pero también hay ciertas señales que son menos palpables, menos visibles.
Son señales que solamente los que están en el espíritu la pueden ver. Por ejemplo, cuando una persona está hablando las palabras de Dios en el espíritu, los que son espirituales reciben testimonio en su espíritu de que ese hombre está hablando en el espíritu. Y los carnales se van en contra de la palabra que ese hombre está hablando. ¿Por qué? Porque la carne siempre es en contra del espíritu, el espíritu siempre es en contra de la carne, y estos dos siempre se oponen. Y el que está en el espíritu, que tiene visión espiritual, se da de cuenta de ese movimiento en ese ambiente, de que hay un choque de carne y espíritu. Y se dan de cuenta que el hombre está en el espíritu y los oyentes que se van en contra de él están en la carne. Muchos de ellos no han nacido de nuevo. Por eso Jesús aquí le dice en el versículo 11, y no recibís nuestro testimonio. ¿Quiénes eran ellos que no reciben el testimonio? Él está hablando a un príncipe de Israel, a un líder de Israel, al maestro de Israel, como dice la versión antigua. Este hombre era uno de los líderes mayores en Israel y venía como hablando, representando a todos los otros líderes y maestros que habían en Israel. Por eso él le dice, maestro, rabí, sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esta misma gente que estaba en la carne podía entender que Jesucristo era un hombre enviado por Dios, certificado por las señales que él hacía. Estos carnales de Israel, religiosamente carnales, mi hermano, esta gente eran bien religiosos, a tal nivel que muchos de ellos fueron los que conspiraron para matar al Mesías. Sin embargo, podían reconocer esta verdad bíblica. Sabían que Dios confirma las palabras de un hombre enviado por Dios cuando ese hombre habla en el Espíritu. Ellos lo sabían por las señales. Tú ves lo que te estoy diciendo. Van a haber señales cuando un hombre es enviado por Dios y habla en el Espíritu. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque, mi hermano, estamos cundidos de habladores. Estamos cundidos de profetas y profetizas. Estamos cundidos de predicadores, de gente que se han dado la tarea de hacerse maestros de la palabra sin que Dios los haya enviado. Y por eso es que todos hablan, pero ninguno son confirmados por el poder de Dios. Acaba. Gente que habla y habla, pero chequea su fruto. ¿Tú quieres saber si alguien es enviado por Dios en su ministerio? Simplemente mira cuál es el fruto. Eso es otra señal. ¿Qué tipo de personas lo siguen? Fíjate bien que a Jesucristo, dice la Biblia, la gente del vulgo, la gente común, la gente sencilla, lo escuchaban con agrado. Se gozaban escuchándolo. Sin embargo, los religiosos lo odiaban, crujían dientes al escuchar esa palabra, porque la carne era en contra del espíritu. Igualmente hoy día, cuando un hombre se levanta a hablar la palabra de Dios en el espíritu, usted ve que hay personas que llevan años en la iglesia, que llevan años estudiando la Biblia, que se pasan enseñando la Biblia. Ese tipo de persona cruje dientes y dice, a ese hombre yo lo odio. No soporto escucharlo. Lo mismo pasó con Jesús. Pero esas personas, por más que hablan Biblia, no hay señal de que Dios los autorizó
a predicar la palabra. No hay señal que Dios los envió. No hay señal de que hablan en el Espíritu. Es importante hablar con autoridad. ¿Pero qué autoridad? La autoridad que viene de Dios. ¿Qué es autoridad? Autoridad no es poder. Autoridad es la autorización de parte de Dios para hacer lo que estás haciendo. ¿Quién te autorizó a predicar la palabra? ¿Dios o tu concilio? ¿Dios o tu certificado ministerial? ¿Dios o los libros que estudiaste? ¿Quién te ungió? ¿El Espíritu Santo o un pote de aceite que compraste en un supermercado? Alaba la gloria de Papá en esta hora, por favor. El que tiene la unción va a escuchar la voz del Espíritu y va a hablar las palabras que Dios da. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Cada persona que Dios quiere enviar a predicar la palabra, Dios le da el Espíritu y no se lo da por medida. No le da un chin chin. Le da la misma porción a todos. La porción del Espíritu. Ahora el Espíritu va a usar a cada uno en diferentes operaciones, con diferentes dones y de diferentes maneras, pero es el mismo Espíritu. Y tú vas a ver en común que todos los que tienen el Espíritu, la cosa que tienen en común es que todos se dirigen por el Espíritu y hablan conforme a las palabras que Dios da. Y cuando ellos son fieles a hablar de esa manera, el Espíritu confirma su palabra con señales. Te voy a seguir con esto de las señales, porque a veces pensamos que las señales tienen que ser cosas extraordinarias que se ven con los ojos, gente volando por los aires y las sillas volando y los bancos cayéndose. Pero hay señales que solamente se disciernen espiritualmente. Una que Dios me dio en sueño es esto mismo que te estoy hablando. Una de las señales que Dios está con un hombre es que hable las palabras que Dios da. Eso es muy diferente a hablar lo que tú leíste en la Biblia. Cualquiera, sea ateo, sea satanista, sea budista, testigo de Jehová, cristiano, protestante, luterano, presbiteriano, pentecostal, lo que sea, puede leer un verso y decirlo. Eso no quiere decir que está hablando la palabra que Dios quiere hablar. Y por lo tanto, Dios no tiene que respaldar esa palabra. Y por eso es que hay tantos predicadores y tantos maestros sin el respaldo del Espíritu Santo, sin el respaldo de señales. No hay testimonio de que son enviados por Dios y predican igual que los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Le falta la unción, le falta el don de Dios. Muchos de ellos están como Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué tiene el impío de tomar mi palabra en su boca? Va. ¿Qué tiene el impío de tomar mi palabra en su boca? Eso es lo que dice Dios en su pacto antiguo. Esto no es que uno lea la Biblia y la predique. Y que predique el entendimiento de uno mismo. Es hablar lo que Dios quiere que uno hable. De la misma manera, esto no es que uno aprenda algo nuevo y ya se lo quiera decir a las personas, como yo hacía antes. Eso es un error. Todo lo que yo aprendía, yo rápido quería sopletearlo en la iglesia. Y muchas veces causaba problemas. Muchas veces traía confusión, porque Dios a mí me estaba enseñando cosas que no eran leche, que no eran básicas, y se las trataba de enseñar a personas que estaban comenzando, que eran niños espirituales, que no podían soportar ese tipo de enseñanza.
Y a veces yo le era de tropiezo. Jesucristo no le era de tropiezo a sus discípulos ni a nadie que le enseñaba. ¿Por qué? Porque él se guiaba por el Espíritu. Él solamente hablaba lo que Dios quería hablar. Dios siempre sabe lo que hay que hablar. Dios siempre sabe lo que va a edificar, la palabra que va a edificar, la palabra que se necesita en ese momento, la palabra adecuada para esa situación. Él la sabe. Por eso es que Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: yo quiero compartir muchas cosas con vosotros. Todavía tengo muchas cosas que enseñarles, pero no puedo enseñárselas porque no las podéis soportar. No la podéis sobrellevar. Son enseñanzas demasiado muy profundas. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda justicia. Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Él traerá a vuestra memoria y te explicará estas cosas. Hay que estar en el Espíritu. Esta es la necesidad de nacer de agua y de Espíritu, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de mantener la unción con nosotros y ser guiado por ese Espíritu, porque ahí solamente podemos ser enseñados por Dios y ser edificados en un cuerpo a la estatura de un varón perfecto y llegar a ser completos, completamente preparados para el ministerio de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Tenemos que primero crecer y ser completados para después ministrar. Dios quiere usarnos a todos. Pero mis hermanos, es menester que primero seamos hechos hijos de Dios. Tengamos la unción. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos enviados por Él. Recuerda que le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, no vayan a ningún sitio hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando recibas el poder. Es necesario seguir este modelo. Muchos han salido porque estudiaron, porque son inteligentes, porque saben, y no están dando testimonio de Jesucristo. El mundo no está viendo el testimonio de Jesucristo. El mundo no está viendo el poder de Dios. Lo que está viendo son más religiosos cada día, más habladores. Habla. Es como el aerópago allá en Grecia, que todo el mundo lo que buscaba era escuchar algo nuevo. Y todo el mundo hablaba, y hablaba uno, y hablaba el otro. Pero no fue hasta que vino Pablo, un hombre ungido por el Espíritu Santo, que le quitó las escamas a los idólatras. Alabanza, gente que no conocía a Dios. Pensaban que le habían hecho un monumento al Dios no conocido y con eso lo honraban. Así mismo están montones de cristianos y montones de gente en el mundo hablando del Dios que no conocen, al Dios no conocido. Y necesitamos un Pablo, un hombre que manifiesta a Jesucristo, para que pueda salvar almas, tocar el espíritu, desatar las almas, darle vista a los ciegos, predicar buenas nuevas a los abatidos, dar apertura a los que están en cárceles. Por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a estas cosas. Para eso es la unción, para que podamos hacer esas obras. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Y cuando tú sigues leyendo, los discípulos salieron a predicar y el Señor iba con ellos. El Señor, por eso había ido en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo iba con ellos y confirmaba sus palabras haciendo señales. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos volver a buscar. Hablar la palabra en el Espíritu para que el Señor sea glorificado y sea manifestado y el mundo lo pueda volver a ver. Humillémonos, busquemos esto. Si estamos mal, arrepintámonos, cambiemos, reconozcamos lo que es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó y volvamos a ser como ella. Para la gloria de Dios Padre
en el nombre de Jesús. A Dios sea toda la gloria.